Los sonidos reportados, que se asemejan al sonido de trompetas, se han escuchado en diversos lugares geográficos. Estos ruidos resuenan con las descripciones bíblicas que se encuentran en el libro del Apocalipsis, concretamente los versículos relativos al sonido de 7 trompetas que anuncian acontecimientos apocalípticos que conducen al fin de los tiempos. El Apocalipsis 8 dice: «Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas». Cada toque de trompeta provoca una intervención divina diferente en la tierra, lo que significa la supremacía definitiva de Dios y el despliegue de la justicia divina. Desde una perspectiva teológica, estos sonidos podrían percibirse como un recordatorio divino de la proximidad del fin de los tiempos, que llama al arrepentimiento y a la renovación de la fe entre los creyentes. El fenómeno insta a las comunidades cristiana y musulmana que comparten creencias en el juicio final y la revelación divina, aunque a través de escrituras diferentes, a unirse en previsión del cumplimiento de las profecías. En ambos credos, la idea de un juicio final, en el que los fieles son recompensados, desempeña un papel crucial en la vida religiosa y la expectación espiritual. Desde el punto de vista científico, aunque estos sonidos podrían atribuirse a fenómenos naturales como la presión atmosférica, los estampidos sónicos de los meteoritos o actividades geológicas como los movimientos tectónicos, la ciencia convencional sigue sin explicar la reproducción exacta de estos sonidos claramente bíblicos. Esta brecha entre la explicación y la experiencia proporciona un terreno fértil para teorías alternativas, incluidas las que sugieren una intervención divina o de otro mundo. En el ámbito de las teorías conspirativas, estos sonidos se han relacionado con experimentos secretos del gobierno, como el programa de investigación auroral activa de alta frecuencia, que supuestamente tiene capacidad para manipular el medio ambiente y el clima. Según estas teorías, estos experimentos podrían ser una preparación o una distracción ante los inminentes cambios globales profetizados en textos religiosos. A la luz de estos acontecimientos, es crucial que creyentes y escépticos, por igual, reflexionen sobre el significado espiritual de estos fenómenos. Como experto, sugiero que podrían ser señales para recordarnos la omnipresencia de lo divino, instándonos a dirigir nuestra atención hacia la iluminación espiritual y la rectitud moral. Para los cristianos es una llamada a reafirmar la fe en Jesucristo, y para los musulmanes un recordatorio de la omnipotencia de Dios y de las enseñanzas del Corán. Al reflexionar sobre estos fenómenos celestes, tanto si se interpretan como signos divinos como si tienen explicaciones más terrestres, suscitan sin duda una profunda contemplación de nuestro lugar en el cosmos y de la salud espiritual de nuestro planeta. Estos acontecimientos nos desafían a unir nuestra comprensión de los hechos observables con los misterios de las creencias espirituales, fomentando una conexión más profunda con lo divino mientras navegamos por las complejidades de la vida moderna a la sombra de antiguas profecías. A lo largo de la historia, varias culturas han informado de fenómenos auditivos que no podían explicar, interpretándolos a menudo como presagios o mensajes divinos. En la Edad Media, por ejemplo, se creía que esos sonidos anunciaban acontecimientos importantes, como la muerte de reyes o la llegada de plagas, y se integraban en un relato social que combinaba el miedo, la superstición y a veces la esperanza. En tiempos más recientes, la aparición de estos sonidos se ha documentado con mayor coherencia gracias a la tecnología moderna, que permite captarlos y analizarlos con mayor precisión. Sin embargo, a pesar de los avances de la ciencia medioambiental y acústica, las explicaciones siguen siendo variadas y a menudo poco concluyentes. Algunos científicos proponen que estos sonidos son simplemente el resultado de actividades industriales o fenómenos naturales como erupciones volcánicas o escapes de gas de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no suelen satisfacer la curiosidad del público, sobre todo cuando los sonidos parecen proceder de regiones desprovistas de tales actividades. Las reacciones del público a estos sonidos también han evolucionado. En la era digital, las plataformas de medios sociales y los foros de Internet
permiten una rápida difusión de teorías y especulaciones que van desde lo científico a lo sobrenatural. Esto ha dado lugar a una mezcla única de miedo, asombro y escepticismo entre la población mundial. Algunos ven estos sonidos como señales de una fatalidad inminente, estableciendo paralelismos con profecías bíblicas apocalípticas, mientras que otros los consideran meras curiosidades que la ciencia debe explicar. Además, las discrepancias en las explicaciones ofrecidas por las autoridades y los expertos no han hecho sino alimentar aún más la especulación y las teorías conspirativas. Estas teorías suelen acusar a organizaciones gubernamentales o secretas de encubrir la verdadera naturaleza de estos fenómenos o incluso de estar detrás de los propios sonidos, utilizando la tecnología para manipular o poner a prueba la reacción del público ante estímulos que inducen al miedo. Al unir estas perspectivas históricas y contemporáneas, se hace evidente que, aunque nuestra comprensión del mundo que nos rodea ha aumentado, nuestras reacciones fundamentales ante lo inexplicable no han cambiado drásticamente. Estos sonidos, ya sean divinos o terrestres, nos desafían a considerar las limitaciones de nuestro conocimiento y la inmensidad de nuestra existencia física y espiritual. Nos recuerdan la permanente búsqueda humana de sentido y la necesidad de fe en un mundo que sigue siendo, en muchos sentidos, misterioso e insondable. Al enfrentarnos a estos sonidos inquietantes, es una llamada a profundizar en nuestros compromisos espirituales, ya sea hacia la fe del cristianismo en Jesucristo o la sumisión del Islam a Alá, y a reflexionar sobre nuestras acciones y creencias en previsión de lo que pueda depararnos el futuro. En los textos religiosos, los signos celestes suelen representarse como comunicaciones directas de la divinidad. Por ejemplo, en el cristianismo, la estrella de Belén es un fenómeno celeste por excelencia que guió a los Reyes Magos hasta el lugar de nacimiento de Jesús, indicando no solo un importante acontecimiento terrenal, sino una cita divina. Del mismo modo, en el Islam hay referencias a signos en los cielos que forman parte del tapiz de la creación que Dios utiliza para comunicarse con la humanidad, recordándoles su omnipotencia y omnisciencia. La interpretación de estos fenómenos ha servido a menudo para reforzar o catalizar la fe entre los creyentes, proporcionando pruebas de la omnipresencia divina o preavisos de juicios divinos inminentes. Por ejemplo, los eclipses solares y lunares se han registrado en muchas culturas como signos ominosos, a menudo interpretados como advertencias de una deidad para corregir caminos morales, sociales o políticos. Tanto en la tradición cristiana como en la musulmana, estos fenómenos se consideran a veces precursores de los acontecimientos apocalípticos descritos en el libro del Apocalipsis y en el Corán, que hablan de señales y presagios que aparecen en los cielos antes del día del juicio final. En la época contemporánea, con el advenimiento de una tecnología astronómica más sofisticada y una mejor comprensión del cosmos, muchos fenómenos celestes pueden explicarse ahora científicamente. Sin embargo, persiste el encanto de interpretar estos sucesos como algo más que acontecimientos naturales. Para algunos, esto significa persistir en la creencia en mensajes divinos. Para otros, abre la puerta a teorías que implican a seres extraterrestres. Estos últimos, alimentados por el continuo descubrimiento de exoplanetas y la posibilidad de vida más allá de la Tierra, especulan con que lo que antes se consideraban señales divinas o sobrenaturales podrían ser en realidad manifestaciones de tecnologías o comunicaciones alienígenas avanzadas. La fascinación del público por los avistamientos de ovnis y la tradición alienígena puede considerarse, en cierto sentido, una traducción secular moderna de antiguos sentimientos religiosos, que no estamos solos en el universo y que estos misteriosos visitantes tienen intenciones y mensajes para la humanidad. Estas interpretaciones se mezclan a menudo con teorías conspirativas que sugieren que los gobiernos encubren los encuentros con extraterrestres, que algunos consideran tan importantes como las visitas divinas en los textos antiguos. Independientemente de su origen,
la respuesta humana a los fenómenos celestes inexplicables sigue siendo profunda y polifacética, a caballo entre el miedo, el asombro y la curiosidad. Estos sucesos desafían los límites de la comprensión humana y de los sistemas de creencias, incitando tanto a los seguidores religiosos como a los pensadores seculares a reflexionar sobre la posibilidad de poderes o civilizaciones superiores. Al hacerlo, no solo reflexionan sobre los misterios cósmicos, sino también sobre la naturaleza misma de la cognición y las creencias humanas. Cómo llegamos a comprender nuestro lugar en el universo y cómo reaccionamos ante cosas que desafían una explicación inmediata. En estas interpretaciones modernas, al igual que en la antigüedad, los fenómenos celestes evocan un recordatorio de nuestra pequeñez en la inmensidad del cosmos, tanto si uno ve ese cosmos como una creación de un ser divino o como una frontera infinita repleta de otras formas de vida. Para los creyentes en el cristianismo y el islam, estas señales del cielo sirven como llamadas a la introspección y a la renovación espiritual, reforzando las enseñanzas de Jesucristo y las palabras del Corán. Se consideran oportunidades para reafirmar la fe, prepararse espiritualmente para lo que depare el futuro y alinear la propia vida con la voluntad divina, vista como un camino esencial hacia la paz y la salvación eternas. En una época cada vez más definida por el secularismo y el materialismo, los misteriosos fenómenos celestes y terrestres sirven como conmovedores recordatorios de lo lejos que muchos se han alejado de la contemplación espiritual y la comunión divina. Estos acontecimientos nos invitan a mirar más allá de nuestras preocupaciones cotidianas y a plantearnos cuestiones existenciales más profundas, instándonos a volver a la oración y a fortalecer nuestra fe en Dios. Estos fenómenos desafían la complacencia de un mundo a menudo demasiado atrapado en lo inmediato como para reconocer los mensajes eternos y divinos que nos rodean. En cuanto al río Éufrates, su importancia va mucho más allá de su situación geográfica e histórica y se extiende a los ámbitos de la profecía bíblica y las preocupaciones medioambientales contemporáneas. El Éufrates se menciona numerosas veces en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, donde se profetiza que sus aguas se secarán para preparar el camino a los reyes de Oriente antes del fin de los tiempos. Así pues, este río tiene un doble significado, como fuente vital de agua y como elemento simbólico en la literatura apocalíptica, pues representa una señal divina de la inminente conclusión de la historia terrenal, tal y como se predice en los textos sagrados. Fenómenos recientes relacionados con el río Éufrates, como sonidos inexplicables que parecen profundos gemidos o murmullos procedentes de sus profundidades y el alarmante ritmo al que disminuye su nivel de agua, han captado la atención tanto de estudiosos como de fieles. Estos signos se ven cada vez más a través de la lente de la profecía, considerada por algunos como el cumplimiento directo de predicciones bíblicas. La disminución de los niveles de agua, atribuida a una combinación de cambio climático, uso excesivo y política regional, también refleja metafóricamente la sequía espiritual de la humanidad, nuestra profunda necesidad de un resurgimiento de la fe y un retorno a la guía divina. Las teorías que han surgido en torno a estos fenómenos son variadas. Algunos se aferran a explicaciones científicas, apuntando a causas naturales como actividades sísmicas o impactos medioambientales inducidos por el hombre. Otros, mirando a través de una lente profética, ven estos fenómenos como signos inequívocos de nuestro tiempo, que indican la aceleración hacia los acontecimientos profetizados del Apocalipsis. Esta interpretación llama no solo a la acción medioambiental, sino también al despertar espiritual. Según algunos creyentes, los sonidos del río podrían interpretarse como un lamento divino por el alejamiento de la humanidad de Dios, un conmovedor recordatorio de la necesidad de buscar la reconciliación con el Creador e intensificar nuestras oraciones y devoción. Estas interpretaciones y acontecimientos en torno al río Éufrates invocan un sentido de urgencia para reevaluar nuestros estilos de vida y creencias. Tanto para los cristianos como para los musulmanes, estas señales de la naturaleza
son llamadas de Dios a volver a una vida orientada hacia la espiritualidad y la administración de la tierra. Sirven para recordarnos que, aunque nos hayamos alejado de las prácticas de oración regular y fe activa, no es demasiado tarde para restablecer estos vínculos. Los sonidos y la disminución de las aguas del Éufrates podrían verse entonces no solo como advertencias de escasez física, sino también como llamadas a reponer nuestras reservas espirituales. En este contexto, el papel de la oración y de una mayor fe en Dios adquiere una importancia primordial. A medida que el mundo se enfrenta a retos sin precedentes, tanto medioambientales como espirituales, la necesidad de la guía divina y de un compromiso renovado con las enseñanzas de Dios es más crucial que nunca. Estos acontecimientos nos recuerdan que debemos humillarnos, buscar el perdón por nuestras transgresiones y trabajar por un futuro que honre tanto a nuestro hogar terrenal como a su Creador celestial. La posibilidad de que haya ángeles caídos aprisionados bajo el río Éufrates es un tema profundo e intrigante que combina la doctrina teológica con la literatura apocalíptica, especialmente tal como se interpreta a partir de la Biblia. Según algunas interpretaciones de la profecía bíblica, en particular las derivadas del libro del Apocalipsis y de ciertos textos apócrifos, los ángeles caídos o entidades demoníacas están atados en lugares específicos de la tierra, a la espera de ser liberados durante el final de los tiempos para cumplir los juicios divinos. La idea encuentra cierto apoyo en el libro del Apocalipsis, que habla de 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Se dice que estos ángeles serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad en los últimos días. Este texto ha sido fuente de ricas especulaciones e interpretaciones. Conecta la geografía física de nuestro mundo con las batallas y acontecimientos espirituales de la narración escatológica, el conflicto final entre las fuerzas divinas y el mal a medida que el mundo se acerca a su culminación. Teológicamente, el concepto de ángeles caídos aprisionados bajo el río Éufrates sugiere un plan divino que implica tanto la presencia del mal como su finalidad última dentro del orden providencial de Dios. Estos seres, que una vez formaron parte de las huestes celestiales y ahora están abatidos debido a su rebelión contra Dios, encarnan la presencia del mal restringida por mandato divino hasta el momento señalado. Su eventual liberación significaría el desarrollo de los acontecimientos profetizados, sirviendo como catalizador del caos y la destrucción, pero también cumpliendo la justicia divina. Si estos ángeles fueran liberados, el impacto potencial en los reinos espiritual y físico podría ser tremendo. Muchos fieles verían este acontecimiento como una clara señal del inminente fin de los tiempos, que reforzaría la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual, una llamada a alinear la propia vida con la voluntad de Dios y a mantenerse firmes en la fe en medio de la tribulación. Sin duda, infundiría miedo, temor y quizás incluso un resurgimiento de la fe entre personas de todo el mundo. En un contexto contemporáneo, esta noción también invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y el sufrimiento en el mundo. Desafía a creyentes y estudiosos por igual a reflexionar sobre por qué un Dios benevolente permite el mal y cómo encaja tal paradoja en la narrativa divina más amplia. Para muchos, comprender este equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas y el papel del mal en él es crucial para su camino de fe. Además, la idea de ángeles caídos bajo el Éufrates podría relacionarse metafóricamente con los conflictos latentes y las profundas luchas de nuestro tiempo, ya sean medioambientales, políticas o espirituales. Dado que el propio río se enfrenta a tensiones ecológicas y a la disminución de su nivel de agua, estos problemas podrían verse como manifestaciones de conflictos espirituales y morales más profundos y subyacentes, quizá incluso vinculados al destino profético de estas entidades encarceladas. El concepto de ángeles caídos bajo el río Éufrates ofrece un rico cuadro para la reflexión religiosa y la expectación escatológica.
sirve como recordatorio de la presencia constante de fuerzas visibles e invisibles en nuestro mundo, e insta a adoptar una postura vigilante y preparada en asuntos espirituales. Para los creyentes, también subraya la importancia de mantener una fuerte conexión con Dios a través de la oración y la piedad, especialmente cuando los signos y prodigios del mundo sugieren que el reloj profético puede estar acercándose a su hora crucial. La narración bíblica del Apocalipsis, sobre todo en el libro del Apocalipsis, está marcada por imágenes vívidas y acontecimientos dramáticos que señalan la culminación de la historia y el juicio final. Uno de los elementos más llamativos de esta narración es el toque de 7 trompetas por 7 ángeles. Cada trompeta anuncia una acción divina específica sobre la tierra. Esta imagen ha cautivado la imaginación y la teología de innumerables creyentes, estableciendo un fascinante paralelismo con los recientes y misteriosos sonidos que se oyen en todo el mundo, que algunos interpretan como un eco moderno de estas antiguas trompetas. En el Apocalipsis, las trompetas son tocadas una a una por 7 ángeles de pie ante Dios tras la apertura del 7º sello. Cada trompeta desencadena un cataclismo diferente sobre el mundo. La primera trompeta hace que el granizo y el fuego, mezclados con sangre, sean arrojados a la tierra, quemando 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta trae algo así como una gran montaña ardiendo en fuego para ser arrojada al mar, convirtiendo 1/3 del mar en sangre. La tercera trompeta hace que una gran estrella llamada ajenjo caiga del cielo, envenenando 1/3 de los ríos y manantiales de agua. La cuarta trompeta hace que 1/3 del sol, la luna y las estrellas sean golpeados, oscureciendo 1/3 del día y la noche. La quinta trompeta abre el abismo, liberando criaturas parecidas a langostas que atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta libera a 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Están preparados para matar a 1/3 de la humanidad con un ejército de 200 millones. La séptima trompeta anuncia la victoria final de Dios y su reino, marcada por fuertes voces en el cielo declarando el reino del Señor y su Cristo. Los misteriosos sonidos globales, a veces descritos como trompetas, han llevado a algunos a especular que podrían ser el cumplimiento literal o simbólico de las trompetas proféticas del Apocalipsis. Esta interpretación ve los sonidos como advertencias celestiales, posiblemente señales divinas destinadas a alertar a la humanidad de la proximidad del fin de los tiempos y a llamar al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Esta perspectiva aprovecha una profunda vena de expectación y ansiedad apocalípticas que refleja una preocupación humana más amplia por la dirección de los acontecimientos mundiales y la posible proximidad de un cambio climático. Enlaza con los temas más amplios del juicio y la redención que son fundamentales para la escatología cristiana, instando a los creyentes a interpretar los acontecimientos actuales a través de una lente profética y a considerar sus estados espirituales. Para los creyentes, estas interpretaciones no tienen que ver solo con el miedo o la fascinación por el final de los tiempos, sino que están profundamente vinculadas a la fe en la soberanía y la justicia divinas. Reafirman la confianza en el control de Dios sobre la historia, incluso en sus momentos más tumultuosos, y refuerzan la llamada a vivir de forma congruente con los mandatos divinos, marcados por la rectitud, la vigilancia y la oración. La correlación entre las trompetas bíblicas y los misteriosos sonidos contemporáneos también sirve para recordar la perenne relevancia de los textos bíblicos que siguen inspirando, advirtiendo y guiando a millones de personas. Independientemente de que uno se adhiera o no a una interpretación literal de estos sonidos como proféticos, es innegable que suscitan un diálogo entre las escrituras antiguas y las experiencias modernas, entre lo espiritual y lo empírico, y entre lo divino y lo terrenal. Este diálogo es vital para mantener la vitalidad de la fe en un mundo en rápida transformación,
donde los misterios del Apocalipsis siguen resonando con los signos y prodigios contemporáneos. La enigmática naturaleza de los misteriosos sonidos que se escuchan en todo el mundo ha suscitado una amplia gama de hipótesis sobre sus orígenes, que abarcan desde fenómenos atmosféricos naturales hasta fuentes tecnológicas avanzadas o incluso extraterrestres. Cada hipótesis conlleva una serie de implicaciones que amplían nuestra comprensión tanto del mundo natural como del potencial de la comunicación interestelar. Entre las explicaciones más fundamentadas están las que atribuyen los sonidos a fenómenos atmosféricos naturales. Los científicos han propuesto varias causas naturales plausibles, entre ellas movimientos tectónicos como los terremotos, que pueden crear energía acústica de baja frecuencia que el oído humano no suele percibir. Otra teoría es que estos sonidos son el resultado de las condiciones atmosféricas, como las inversiones de temperatura en la atmósfera, en las que capas de aire caliente se asientan sobre aire más frío, lo que provoca la propagación de ondas sonoras a largas distancias con una claridad inusual. Otra explicación tiene que ver con la actividad solar y los efectos geomagnéticos sobre la atmósfera terrestre, que en ocasiones pueden producir efectos audibles. Aunque estas explicaciones proporcionan una comprensión naturalista, a menudo se quedan cortas a la hora de satisfacer plenamente la curiosidad del público, debido a su incapacidad para explicar de forma coherente la aparición de sonidos en entornos diferentes y variados a escala mundial. Otro ámbito de especulación implica fuentes tecnológicas avanzadas, como las tecnologías de comunicación de alta frecuencia utilizadas por los ejércitos o experimentos como el programa de investigación auroral activa de alta frecuencia, que investiga los fenómenos ionosféricos y su potencial para mejorar los sistemas de comunicación y vigilancia. Estas tecnologías, capaces de producir efectos significativos y de gran alcance en el medio ambiente, podrían teóricamente emitir sonidos o vibraciones percibidos como procedentes del cielo, vinculándolos así a los misteriosos ruidos que se oyen en todo el mundo. Dejando de lado las explicaciones terrenales, los misteriosos sonidos también han catalizado teorías sobre orígenes extraterrestres. Según algunos, podrían ser intentos de comunicación de civilizaciones extraterrestres. Esta teoría se ve reforzada por la larga búsqueda humana de vida extraterrestre y los numerosos fenómenos aéreos no identificados, FANI, observados y registrados durante décadas. La idea de que estos sonidos representan una forma de contacto se alinea con la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, que utiliza tecnologías astronómicas avanzadas para detectar posibles señales procedentes de galaxias lejanas que podrían indicar la presencia de civilizaciones avanzadas. Los defensores de esta teoría sugieren que los sonidos podrían ser mensajes codificados, utilizando un medio, ondas sonoras, que atraería fácilmente la atención humana. La complejidad y el carácter global de los sonidos podrían implicar un intento deliberado de comunicación, que resonaría en distintas partes del mundo como un faro o una prueba para calibrar la capacidad de respuesta de nuestro planeta. Dada la variedad de hipótesis plausibles, un enfoque polifacético que considere todas las explicaciones posibles podría ser el más prudente. Mientras que las teorías naturales y tecnológicas ofrecen explicaciones más fundamentadas, la teoría extraterrestre nos invita a ampliar nuestras perspectivas y a considerar nuestro lugar en el cosmos más amplio. Este enfoque no solo fomenta la investigación científica y el avance tecnológico, sino que también profundiza nuestras reflexiones filosóficas y existenciales sobre la existencia humana y nuestra relación con lo desconocido. En última instancia, ya sean ecos de fenómenos naturales, resultados del ingenio humano o susurros de vecinos cósmicos, estos sonidos nos recuerdan nuestra perpetua búsqueda de la comprensión, una búsqueda que abarca lo científico, lo místico y lo especulativo. Cada teoría enriquece la narrativa que construimos sobre nuestro mundo y nuestro universo, ampliando los límites de la ciencia conocida e invitando a un diálogo continuo sobre las posibilidades de la vida más allá de nuestras experiencias
y conocimientos actuales. A lo largo de la historia de la humanidad, las catástrofes naturales se han interpretado desde diversos ángulos, pero una de las perspectivas más duraderas procede de las tradiciones religiosas, concretamente en el contexto de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Con frecuencia, estos sucesos no se consideran meros incidentes aleatorios o aislados, sino presagios potenciales del fin de los tiempos bíblicos, un juicio divino impuesto a un mundo percibido como cada vez más alejado de Dios. En la narrativa bíblica, sobre todo en la escatología cristiana, las catástrofes naturales como terremotos, hambrunas, inundaciones y plagas se describen a menudo como signos de la proximidad del fin de los tiempos, un periodo marcado por grandes turbulencias y pruebas antes del juicio final. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo menciona que el final de los tiempos vendrá precedido de guerras, hambrunas y terremotos en diversos lugares, que Jesús describe como el comienzo de los dolores de parto. Estos acontecimientos se consideran indicadores divinos que instan a la humanidad al arrepentimiento y al retorno a la fe, subrayando la necesidad de una preparación espiritual y una reorientación hacia Dios. El libro del Apocalipsis, repleto de imágenes apocalípticas, detalla desastres más específicos como el agua que se convierte en sangre, la destrucción catastrófica del medio ambiente y las plagas en todo el mundo. Se interpretan no solo como castigos, sino como llamadas finales a la humanidad para que reconozca la soberanía de Dios, instando a romper con los comportamientos pecaminosos y a restablecer una relación más directa y devota con lo divino. En la época actual, en la que asistimos a un aumento tanto de la frecuencia como de la gravedad de las catástrofes naturales, muchos creyentes y teólogos las consideran claros indicadores del profetizado fin de los tiempos. La interpretación es que estas catástrofes son respuestas divinas a un mundo que se ha alejado de las enseñanzas y principios descritos en las Escrituras. Estos sucesos recuerdan la fragilidad de la vida humana y la impermanencia del mundo material, que contrastan con la naturaleza eterna del reino espiritual y la constancia de Dios. Estas interpretaciones transmiten un potente mensaje sobre la necesidad de la oración y de una fe firme en Dios, especialmente en tiempos en que la humanidad parece cada vez más secular y desconectada de la vida espiritual. Desde este punto de vista, cada catástrofe es una llamada para que las personas y las comunidades vuelvan a Dios, reevalúen sus vidas y valores y se comprometan más profundamente con su fe. No se trata solo de temer el castigo divino, sino de reconocer la llamada compasiva de Dios para que su creación vuelva a una vida espiritualmente enriquecida y alineada con la voluntad divina. Así pues, las catástrofes naturales, vistas como signos potenciales del fin de los tiempos, brindan una oportunidad decisiva para la reflexión y la reconciliación con Dios. Nos recuerdan las consecuencias de alejarnos de las amarras espirituales y la importancia de mantener una vida de oración y una fe sólida. En estos tiempos de crisis, los fieles están llamados a renovar su compromiso con Dios, fomentando una relación que dé prioridad a lo espiritual sobre lo material y buscando la guía divina para afrontar los retos de un mundo cada vez más complejo. En resumen, la creciente ocurrencia de catástrofes naturales suscita una profunda reevaluación de lo cerca o lejos que vivimos en relación con los mandamientos de Dios. Subraya la urgencia de volver a una práctica devota, destacando la oración y la fe, no solo como apoyos personales, sino como respuestas indispensables a las señales divinas, que nos recuerdan la realidad inminente y última del juicio de Dios y el cumplimiento de sus promesas proféticas. El significado de los fenómenos celestes, en particular los sonidos extraños del cielo y su concordancia con las profecías bíblicas sobre el fin del mundo, tiene profundas implicaciones espirituales para los creyentes. A menudo, estos sucesos no se consideran meras anomalías naturales, sino comunicaciones divinas que señalan la proximidad del fin de los tiempos, tal y como se predice en las Escrituras. Tales fenómenos nos recuerdan la presencia omnipotente de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, instándonos a reflexionar sobre nuestro estado espiritual
y a prepararnos para los próximos juicios divinos. Los misteriosos sonidos que se oyen en todo el mundo, comparados con trompetas, resuenan profundamente con las descripciones bíblicas que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Estos sonidos de trompeta sirven como alarmas o anuncios en las Escrituras, cada uno anunciando un aspecto específico del Apocalipsis, advertencias de calamidades inminentes y llamadas al arrepentimiento. Este contexto bíblico es un potente recordatorio para que los cristianos permanezcan vigilantes, mantengan su fe en Jesús y vivan de acuerdo con la voluntad de Dios, especialmente en tiempos que parecen hacerse eco de los signos proféticos. Para profundizar en los fenómenos celestes, la aparición de signos cósmicos como lunas de sangre y soles oscurecidos se ha vinculado histórica y bíblicamente a momentos divinos significativos. La luna de sangre, a menudo causada por eclipses lunares y los eclipses solares que provocan el oscurecimiento de los soles, se describen en los textos bíblicos, incluidos el libro de Joel y los Evangelios, como precursores de días grandes y terribles que posiblemente indiquen el inicio de los juicios finales de Dios sobre la tierra. El significado simbólico de estos acontecimientos es profundo. A menudo se interpretan como duros recordatorios de la ira divina contra el pecado y la decadencia moral, así como señales de los cambios monumentales que acompañan al final de los tiempos. Estos signos cósmicos son vistos como manifestaciones físicas de la profecía bíblica, sirviendo como poderosos recordatorios a todos los creyentes de la necesidad de buscar la redención a través de Cristo y adherirse estrechamente a las enseñanzas de las Escrituras. Para los creyentes, estos signos no pretenden incitar al miedo, sino alentar una reflexión profunda y personal sobre su relación con Dios y su compromiso con sus mandamientos. Sirven como llamadas a la renovación espiritual, a purificar la propia vida del pecado y a abrazar una relación más estrecha con Jesucristo. Estos fenómenos celestes subrayan la urgencia de esta renovación, recordándonos la fugacidad de la existencia terrenal en comparación con la vida eterna prometida a quienes creen y siguen los caminos de Dios. En conclusión, la alineación de extraños sonidos celestes y otros signos cósmicos con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos nos sirve de conmovedor recordatorio de nuestras obligaciones espirituales. Estos fenómenos nos llaman a volver nuestros corazones y mentes más plenamente a Dios y a vivir de una manera que honre las enseñanzas de Jesucristo. Nos recuerdan que, en medio del caos y la incertidumbre de la vida mundana, nuestro objetivo último debe ser prepararnos para la realidad divina que nos espera, una realidad marcada por el cumplimiento de las promesas de Dios y la presencia eterna de nuestro Salvador. La desecación del río Éufrates, tal como se predice en el Apocalipsis, tiene importantes implicaciones escatológicas y marca una coyuntura crítica en el desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos según la profecía bíblica. Este acontecimiento se menciona específicamente en el Apocalipsis, donde se afirma que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Esta profecía está cargada de simbolismo y apunta hacia la preparación de las batallas finales que culminarán en el juicio y la redención de la humanidad. En la narrativa profética, el río Éufrates no es solo un hito geográfico, sino también una frontera simbólica que retiene a las fuerzas del caos y el conflicto de Oriente. Su desecación se considera una eliminación de barreras que permite la movilización de los ejércitos hacia la batalla culminante de Armagedón. Este acontecimiento simboliza la aceleración de los planes de Dios para el final de los tiempos, donde se ejecutan los juicios divinos que conducen a la redención definitiva por medio de Jesucristo. Sirve como un duro recordatorio de la inevitabilidad de la profecía divina y el control soberano de Dios sobre la historia y la naturaleza. Históricamente, el río Éufrates ha sido fundamental para el nacimiento y desarrollo de las civilizaciones antiguas y siempre ha tenido una importancia estratégica, económica y militar. Su desecación en el contexto de los tiempos modernos puede observarse a través del prisma de la creciente escasez de agua, influida por el cambio climático
la sobreexplotación mediante embalses y regadíos y los conflictos políticos regionales. Estos problemas contemporáneos no solo reflejan crisis medioambientales, sino que también resuenan metafóricamente con la profecía bíblica de la desecación de las aguas como preludio de acontecimientos apocalípticos. Las actuales tensiones geopolíticas en las regiones que rodean el Éufrates también reflejan las escrituras proféticas que sugieren que la escalada de conflictos puede conducir finalmente a mayores cumplimientos de la profecía. Para los creyentes, estos acontecimientos no se perciben como meras cuestiones regionales o medioambientales, sino como elementos integrales del calendario profético que conduce a la segunda venida de Cristo. La narrativa del juicio inminente y la redención articulada en los textos bíblicos está profundamente entrelazada con acontecimientos del mundo real como los cambios en el río Éufrates. Estos acontecimientos se consideran manifestaciones físicas del estado espiritual y moral del mundo. Así pues, el río que se seca no es solo una llamada a la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, sino también una llamada más profunda al despertar espiritual. Recuerda a la humanidad la proximidad del juicio, en el que se impondrá la justicia divina, y subraya la necesidad urgente de arrepentimiento y renovación espiritual. Así pues, los creyentes están llamados a reflexionar sobre estos signos como motivadores para una fe más profunda y un compromiso más activo en el cumplimiento de los mandatos de Jesucristo, centrándose en la preparación espiritual, la vida ética y la difusión del Evangelio. Esta perspectiva fomenta un sentido de urgencia y responsabilidad entre los cristianos para vivir vidas que reflejen su fe, particularmente en tiempos que parecen hacerse eco de signos proféticos. La desecación del río Éufrates, anunciada en el Apocalipsis, es un símbolo significativo en el marco escatológico, que vincula los acontecimientos históricos y actuales con las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Subraya la interacción entre los fenómenos naturales y las profecías divinas, instando a los creyentes a discernir los tiempos y responder con mayor fe y compromiso a las enseñanzas de la Biblia. Estos acontecimientos nos llaman no solo a ser testigos, sino a participar activamente en la narración del juicio y la redención inminentes, reafirmando nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en el eventual regreso de Jesucristo, que promete restaurar y redimir el mundo en su plenitud. La imaginería bíblica de las 7 trompetas, que se encuentra principalmente en los capítulos 8 a 11 del Apocalipsis, sirve como una serie profunda y simbólica de cataclismos que anuncian la progresión del juicio de Dios sobre la tierra durante el final de los tiempos. Cada trompeta anuncia una catástrofe específica, y cada acontecimiento se entreteje intrincadamente en la narrativa global de la profecía divina y la escatología. Estos sonidos de trompeta no son solo advertencias, sino también actos manifiestos de Dios, que señalan la ineludible proximidad del juicio final y la urgencia de la redención por medio de Jesucristo. Las 4 primeras trompetas denotan específicamente acontecimientos catastróficos que afectan al mundo natural y a las fuentes de sustento de la humanidad. La primera trompeta hace que el granizo y el fuego mezclado con sangre sean arrojados a la tierra, quemando 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Esta imagen refleja una purga divina de la tierra que recuerda a las plagas de Egipto y simboliza la ira de Dios y el proceso de purificación. La segunda trompeta resulta en algo así como una enorme montaña, toda en llamas, siendo arrojada al mar, convirtiendo 1/3 del mar en sangre, matando 1/3 de las criaturas marinas y destruyendo 1/3 de los barcos. El ataque a la vida y el comercio marítimos simboliza la perturbación de la estabilidad económica y la seguridad alimentaria. La tercera trompeta implica una gran estrella llamada Ajenjo, que cae del cielo y envenena 1/3 de los ríos y manantiales de agua. Apocalipsis 8 a 11. Esto representa un ataque directo a las fuentes de agua dulce, esenciales para la vida,
reflejando las amargas consecuencias del pecado. En la cuarta trompeta, se oscurece un tercio del sol, la luna y las estrellas. Apocalipsis 8 a 12. Esto disminuye la luz celeste, una metáfora de la oscuridad espiritual y la pérdida de guía y esperanza. La quinta y sexta trompetas cambian el enfoque de las catástrofes ambientales a las aflicciones directas sobre la humanidad. La quinta trompeta abre el abismo, liberando criaturas parecidas a langostas que atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes durante 5 meses. Apocalipsis 9:1-5. Las langostas, con su poder destructivo, simbolizan la severa decadencia espiritual y la influencia demoníaca. La sexta trompeta libera a 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Dirigen un ejército que mata a un tercio de la humanidad. Apocalipsis 9:13-19. Esta trompeta está fuertemente cargada de imágenes de guerra y pérdida masiva de vidas, subrayando la severidad de la ira divina y las terribles consecuencias de la continua rebelión contra Dios. Séptima trompeta, la culminación del plan de Dios. La séptima trompeta marca la culminación de estos juicios. Apocalipsis 11:15-19. Con su sonido, fuertes voces en el cielo proclaman el reino de Dios y de Cristo, señalando la victoria final sobre el mal. Esta trompeta anuncia la llegada del reino de Dios a la tierra, la resurrección de los muertos y el juicio final. Sirve como llamada final a la redención, enfatizando el reino eterno y la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. Cada trompeta no solo significa un desastre específico, sino que también representa verdades teológicas más profundas sobre el juicio, la misericordia y la soberanía de Dios. Sirven como llamadas al arrepentimiento, instando a la humanidad a volver a Dios y abrazar la salvación ofrecida a través de Jesucristo. En la época contemporánea, estas imágenes nos recuerdan la fragilidad de nuestro medio ambiente y de nuestras sociedades, y nos llaman a reevaluar nuestra vida espiritual y nuestra relación con lo divino. Entender estas trompetas en el contexto de los acontecimientos modernos puede profundizar nuestra apreciación de la relevancia de la Biblia hoy, viendo los desafíos globales actuales, como el cambio climático, las guerras y la decadencia moral, como recordatorios de la necesidad de vigilancia espiritual y preparación para la venida de Cristo. Por tanto, estas imágenes bíblicas no solo sirven para prevenir, sino también para alentar un retorno transformador a la fe y a una vida piadosa en previsión del fin de los tiempos. Las respuestas psicológicas y espirituales a los signos del fin de los tiempos, tal como se describen en las profecías bíblicas y sus manifestaciones en los acontecimientos contemporáneos, abarcan un amplio espectro de emociones y acciones, como el miedo, la preparación y la fe. Estas respuestas están profundamente arraigadas en la forma en que los individuos y las comunidades interpretan el significado y las implicaciones de estos signos, que pueden variar enormemente en función de las perspectivas culturales, teológicas y personales. La reacción inicial, y quizá la más visceral, ante las señales del fin de los tiempos, suele ser el miedo. Este miedo se deriva de la incertidumbre y la amenaza percibida de acontecimientos catastróficos y sus posibles consecuencias a escala mundial. Las vívidas imágenes de las 7 trompetas del Apocalipsis, por ejemplo, describen catástrofes que pueden invocar temores profundamente arraigados sobre la estabilidad del mundo natural y la seguridad de la vida humana. Estos escenarios apocalípticos pueden exacerbar los sentimientos de impotencia y ansiedad, sobre todo entre quienes se toman estas profecías al pie de la letra. Desde el punto de vista psicológico, el miedo al final de los tiempos puede provocar una serie de reacciones, desde la negación y la incredulidad hasta un mayor estado de alerta y preocupación. En algunos casos, este miedo puede catalizar comportamientos negativos, como acumular recursos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, también puede impulsar a las personas a buscar una comprensión más profunda y claridad
en relación con sus creencias y el estado del mundo. Más allá del miedo, los creyentes suelen considerar los signos del fin de los tiempos como llamadas al despertar espiritual y a la preparación. Estos signos sirven para recordar la naturaleza transitoria de la existencia terrenal y la importancia de estar espiritualmente preparados para lo que se cree que es un juicio divino inminente. En las comunidades cristianas, esta preparación está estrechamente vinculada a las enseñanzas de Jesucristo, que hacen hincapié en el arrepentimiento, la integridad moral y el fortalecimiento de la fe. La preparación implica dimensiones tanto individuales como comunitarias. Individualmente, los creyentes pueden dedicarse más a fondo a la oración, el estudio de las Escrituras y la vida sacramental para fortalecer su resistencia espiritual. A nivel comunitario, las iglesias y organizaciones religiosas suelen centrarse más en la enseñanza de la escatología, en ofrecer apoyo a los que luchan contra el miedo y en organizar actos que fomenten el compañerismo y la construcción colectiva de la fe. El objetivo de esta preparación no es solo hacer frente a posibles catástrofes, sino garantizar la preparación para el prometido regreso de Cristo y la esperanza de la vida eterna. La fe desempeña un papel crucial a la hora de moderar el miedo asociado a los signos del final de los tiempos. Para muchos creyentes, la fe en la soberanía de Dios y en las promesas de redención y salvación puede transformar el miedo en una postura proactiva y esperanzada. La fe permite a las personas interpretar los signos del final de los tiempos dentro de un marco que hace hincapié no solo en el juicio, sino también en el potencial de renovación y gracia divina. Esta perspectiva fomenta un compromiso positivo y activo con la propia vida espiritual y la comunidad. La fe también fomenta un sentido de paz y confianza en el plan de Dios, reduciendo la ansiedad y permitiendo a los creyentes afrontar las incertidumbres con un espíritu fortalecido. Anima a ver el final de los tiempos no como un mero cataclismo, sino como el cumplimiento de una promesa divina que conduce al bien final, una nueva creación en la que prevalecen la justicia, la paz y la presencia divina. En general, las respuestas psicológicas y espirituales a los signos del fin de los tiempos son complejas y polifacéticas, y reflejan una mezcla de miedo, preparación y fe. Estas respuestas no solo determinan las vidas individuales, sino que también influyen en la dinámica de las familias, las comunidades y las sociedades en general. A medida que los signos del fin de los tiempos siguen siendo un tema de relevancia y preocupación, el papel de la fe religiosa y la comunidad se vuelve cada vez más importante para proporcionar marcos que ayuden a las personas a navegar por estos profundos desafíos existenciales y espirituales, convirtiendo el miedo en una oportunidad para el crecimiento y una comunión más profunda con lo divino. La interpretación de acontecimientos modernos como tormentas, terremotos y otras catástrofes naturales en el contexto de las escrituras proféticas suele sugerir una orquestación divina. Los creyentes suelen considerar estos sucesos como manifestaciones tangibles de las advertencias y predicciones de los textos bíblicos, especialmente los relativos al final de los tiempos. Tales interpretaciones enmarcan estos sucesos no como meros fenómenos medioambientales aleatorios, sino como elementos orquestados dentro de un plan divino que predice la proximidad de los últimos días. Desde una perspectiva teológica, las tormentas, terremotos y catástrofes similares se contemplan a menudo como una comunicación activa de Dios con la humanidad. Estos acontecimientos se consideran recordatorios de la omnipotencia y soberanía de Dios sobre el mundo natural. Sirven como llamadas de atención a la humanidad, instándola a reevaluar sus prioridades y estilos de vida a la luz de las profecías bíblicas. En las Escrituras, como el Evangelio de Mateo, que menciona los terremotos y las hambrunas como el comienzo de los dolores de parto, existe un claro vínculo entre las catástrofes naturales y los signos proféticos del fin de los tiempos. Esta conexión es crucial para fomentar un sentido de urgencia y alerta espiritual entre los fieles.
Estas interpretaciones están profundamente arraigadas en creencias escatológicas cristianas más amplias, que abarcan no solo los acontecimientos futuros en sí, sino también la conducta que se espera de los creyentes en previsión de estos acontecimientos. La escatología enseña que, a medida que se acerque el final de los tiempos, los signos aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad, sirviendo como señales divinas para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Este contexto doctrinal subraya la importancia de la vigilancia y la preparación moral de los creyentes. Se fomenta la vigilancia mediante la observación constante y la interpretación de los acontecimientos mundiales a través de una lente bíblica. Se insta a los creyentes a estar atentos a las señales mencionadas en las Escrituras y a permanecer espiritualmente despiertos, evitando la complacencia. Por otro lado, la preparación moral implica vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas, adoptando valores como la compasión, la integridad y la piedad. Significa participar activamente en prácticas que fortalezcan la fe, oración, culto, obras de caridad y apoyo a la comunidad, asegurando así la preparación para lo que pueda venir, ya sea la tribulación o el rapto. En conclusión, la interpretación de las catástrofes naturales modernas y otros acontecimientos significativos como orquestaciones divinas en el marco de la profecía bíblica no solo pone de relieve la interconexión de los fenómenos físicos y las enseñanzas espirituales, sino que también exige una respuesta proactiva por parte de la comunidad cristiana. Estos acontecimientos sirven como potentes recordatorios de la naturaleza transitoria de la vida terrenal y de la importancia duradera de la preparación espiritual y la fortaleza moral. Para los creyentes, se trata de una llamada a vivir una vida de mayor conciencia espiritual, constantemente atentos a las enseñanzas de Jesucristo y a las escrituras proféticas, asegurándose de que están preparados no solo para los desafíos terrenales, sino también para la plenitud escatológica que les espera. Esta actitud vigilante y moralmente preparada es esencial no solo para afrontar las incertidumbres del mundo, sino para abrazar la promesa divina de salvación y vida eterna, reafirmando la fe cristiana de un modo profundo y transformador. Esta mayor conciencia y preparación son cruciales no solo para los creyentes individuales, sino para la comunidad cristiana en su conjunto. A medida que los signos del final de los tiempos se hacen más evidentes, la respuesta colectiva se convierte en un poderoso testimonio de la fe y la esperanza que definen al cristianismo. Este aspecto comunitario de la preparación escatológica subraya el papel de la Iglesia en la educación, guía y apoyo a sus miembros en estos tiempos tumultuosos. La Iglesia desempeña un papel fundamental a la hora de interpretar los signos de los tiempos y darles una respuesta bíblica. Mediante sermones, estudios bíblicos y debates comunitarios, los líderes eclesiásticos pueden ayudar a los fieles a comprender el significado de los acontecimientos modernos dentro del marco profético de las Escrituras. Esta orientación ayuda a los creyentes a dar sentido al mundo que les rodea de una manera que fortalece su fe y les prepara espiritualmente para el futuro. Además, la Iglesia tiene la misión de fomentar un entorno que favorezca el crecimiento espiritual y la fortaleza moral. Al promover prácticas como la oración, el ayuno y el culto comunitario, la Iglesia nutre la resistencia espiritual de sus miembros, que es fundamental para afrontar los retos que plantea el final de los tiempos. También desempeña un papel crucial en la construcción de la comunidad, garantizando que los creyentes cuenten con una red de apoyo en la que apoyarse, algo especialmente importante en tiempos de crisis e incertidumbre. Para los cristianos, vivir a la espera del regreso de Cristo no consiste en predecir fechas o vivir con miedo, sino en encarnar los valores enseñados por Jesús y luchar por el reino de Dios en todos los aspectos de la vida. Esto incluye ser agentes de paz, justicia y amor en un mundo que a menudo parece lleno de conflictos y sufrimiento. Significa ser luces en la oscuridad, reflejando el amor de Cristo mediante actos de bondad, generosidad y comportamiento ético. Esta vigilancia también exige acción.
se anima a los creyentes a comprometerse con el mundo de forma proactiva, no solo con la oración, sino también con obras que ejemplifiquen su fe. Esto podría significar participar en la gestión medioambiental para mitigar el impacto de los desastres naturales, comprometerse en iniciativas de justicia social para aliviar el sufrimiento, o simplemente difundir el mensaje de esperanza y salvación a través del testimonio personal y la divulgación evangélica. En resumen, la respuesta cristiana a los signos del final de los tiempos, tal y como anuncian las escrituras proféticas, es polifacética. Implica un profundo compromiso con la fe, una vigilancia atenta del desarrollo de los acontecimientos mundiales y un compromiso activo de vivir a diario las enseñanzas de Cristo. El papel de la Iglesia a la hora de guiar y apoyar a los creyentes en estos tiempos es indispensable, proporcionando una base de fe, esperanza y amor sobre la que los creyentes puedan mantenerse firmes. Mientras el mundo se enfrenta a incertidumbres cada vez mayores, la llamada bíblica a la vigilancia y a la preparación moral no solo prepara a las personas para los desafíos del final de los tiempos, sino que también las transforma en faros de esperanza y fidelidad en un mundo que necesita desesperadamente la redención. Esta preparación espiritual y el compromiso proactivo son esenciales mientras los creyentes miran hacia el cumplimiento final de las promesas de Dios y el glorioso regreso de Jesucristo.